porque hoy además tenemos Santa Cena. Y vamos directo a la palabra. Y quiero leerles una porción que está en Génesis, capítulo 50. A partir del versículo 15 vamos a leer. Esta es una conclusión. Este es el final, vamos a decirlo así. El capítulo final de la temporada, de la historia de José. Y es el capítulo final de Génesis. Y vamos a empezar a leer en el versículo 15 y dice: pero ahora, se lo voy a leer, yo traigo nueva traducción viviente. Usted me va siguiendo por ahí, nueva versión internacional, o en Reina Valera si usted ahí lo trae. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensajero que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso, nosotros los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Versículo 18: entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Versículo 22. José y sus hermanos con sus familias siguieron viviendo en Egipto. José vivió hasta los 110 años de edad. Alcanzó a ver 3 generaciones de los descendientes de su hijo Efraín y vivió lo suficiente para ver el nacimiento de los hijos de Maquir, el hijo de Manasés, a quienes recibió como suyos. José les dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará, los sacará de esta tierra de Egipto. Él los hará volver a la tierra que solemnemente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlos y los lleve de regreso, deben llevarse mis huesos con ustedes. José murió a los 110 años de edad y los egipcios lo embalsamaron y pusieron su cuerpo en un ataúd en Egipto. Amén. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos que lo que hoy vamos a recibir va a ser de bendición para nuestra alma, para nuestra mente, nuestro corazón. Permite, Padre, que lo podamos llevar a la práctica y permite, Señor, recibir un rema para nuestra vida. Te damos gracias por el sacrificio de Jesucristo en la cruz y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí estamos viendo el capítulo final de la vida de José. Este José que muchos de ustedes deben de recordar como José el soñador, ¿verdad? Si se le conoce. Hasta películas, caricaturas y demás se han hecho acerca de la vida de José. José viene a ser el 11º hijo de Jacob, de una familia disfuncional, una familia con 4 esposas y finalmente con 12 hijos. Dígame si eso no era disfuncional. Donde había 2 esposas
legítimas y las otras dos esposas eran esclavas de las esposas. Eso todavía viene como que a agravar un poquito más la situación disfuncional. Y José es el primer hijo de la esposa preferida por la que Jacob terminó trabajando 14 años. Porque primero trabajó 7 años y le dieron a la mayor. Yo les digo que eso le pasó por no saber música. Porque él pidió la menor y le dieron la mayor. Entonces le dieron a la mayor y dijo, bueno, pues que la que yo quiero es la más chica, la menor. Y se comprometió a trabajar otros 7 años más. Finalmente nace José y José se convierte en ese hijo consentido, como decimos en la actualidad, chiple, ¿verdad? Así, no sé si se diga así en todo México, pero aquí en Chihuahua así, ¿verdad? Chiple. Jacob le regala una túnica de colores, algo que hace que se enciendan las alarmas, las alertas y los celos de todos los hermanos. Los hermanos no eran así como que los mejores hermanos, ni los más cariñosos, ni los más amorosos. Y cuando vieron esta acción, ellos lo que temían era por su herencia. Y pensaban que él, por ser el consentido, iba a ser nombrado como el primogénito y se iba a quedar con la mayor parte. No contentos con eso, o vaya, no conforme con eso, José recibe revelación de Dios y les cuenta un sueño que hace que ellos todavía se enciendan más y se pongan todavía más celosos. Porque José les cuenta un sueño donde les dice que había 12 matas y que se iban a inclinar hacia la mata que iba a estar en el centro, y esa mata era él. Inclusive sus padres se iban a inclinar delante de él. Esa fue como que la segunda parte del sueño. Y Jacob le dijo, oye, quieto, o sea, ya no les digas a estos, parece que no los conoces, dale. Usted conoce la historia, los hermanos se asustan, se alteran, lo toman, inicialmente lo quieren matar, pero entra en defensa a uno de sus hermanos, Judá, y le dice, hey, no lo maten. ¿Para qué le quieren hacer tanto mal? No solo a él, sino a nuestro padre. No lo maten. Por ahí a alguien se le ocurre la grandiosa idea, dice, bueno, ok, no hay que matarlo, pero vamos a venderlo como esclavo. Así por lo menos sacamos algo, ¿verdad? Lo despojan de su vestidura. Antes de deliberar todo esto que le acabo de contar, lo ponen en un pozo, comiendo ahí a gusto ellos y el pobre muchachito ahí en el pozo. Y ellos estaban tramando qué hacer con la vida de José. Es por eso que en la porción que leímos dice, los hermanos de José tuvieron temor. Tuvieron temor. Ahora, ¿por qué tuvieron temor? Tenemos que recordar que después de que José es vendido, porque lo sacan del pozo, lo venden como esclavo, va a dar a Egipto. En Egipto empieza a trabajar con Potifar. La esposa de Potifar lo ve con buenos ojos, lo ve guapo, bonito, fuerte y formal. Y le echa el ojo, ¿verdad? Quiere seducirlo y él se echa a correr. No cae en la seducción, pero a la hora de correr, la esposa alcanza a arrebatarle parte de su vestidura y con eso es suficiente para ella decir, es que él fue el que trató de abusar de mí y lo acusa injustamente. ¿Verdad que es toda una telenovela? Pues tienen que leer la escritura. Está más padre que las series de Netflix. Lo meten a la cárcel. Claro, antes de que eso sucediera, cuando estaba en casa de Potifar, él empieza a hacer las cosas de una manera tan magnífica, tan excelente, que era agradable a los ojos de Dios, así dice la escritura, que Potifar por eso le tenía tanta confianza. Posteriormente lo acusan injustamente. ¿Quién de aquí ha sido acusado injustamente de algo? Nadie, nomás a mí me ha pasado. Ya la pastora, nomás.
se siente verdaderamente impotencia cuando pasan esas cosas. Y pueden ser cosas tan sencillas como que quién se comió el último pedazo de pastel del refri, como acusarlo de algo grave, ¿verdad? Como lo que estaba sucediendo ahí con José. Y es una impotencia terrible. Y mucha gente inclusive a la hora de quererse defender, en lugar de defenderse hasta parece que es al contrario, ¿verdad? Y lo acusan aún más. Bueno, en fin. Total que va a dar a la cárcel. En la cárcel él sigue haciendo lo bueno. Él sigue haciendo lo correcto. Y algo bien interesante es que en varios pasajes durante toda esta historia el Señor nos dice a través de las Escrituras, era visto con buenos ojos delante de Dios. O sea, él seguía haciendo lo correcto delante de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos pasa algo así mínimo? Iba a decir algo equivocadamente, e inmediatamente nos enojamos y hasta le echamos la culpa a Dios. Yo creo que a todos nos ha sucedido algo así. Él seguía haciendo lo correcto delante de Dios. Para avanzar un poquito más rápido, usted ya conoce la historia. Él sigue haciendo lo bueno. Meten a la cárcel al copero y al panadero del líder de Egipto, del faraón. Se me fue la palabra, del faraón. Y él recibe revelación de Dios porque estos hombres tienen un sueño. Él les explica el sueño. Y resulta que el panadero iba a morir, lo iban a ejecutar, y al copero lo iban a restaurar o reinstalar en su puesto, en su trabajo. Él le dice, oye, no te olvides de mí, no te olvides de mí, platícale todo lo que ya sabes de mí y cómo injustamente me pusieron aquí en la cárcel, háblale de mí al faraón. ¿Y qué creen el amigo? Se le olvidó. ¿Cuántos de nosotros a veces hemos recurrido a un amigo? Oye, ni para que nos saquen de la cárcel, no, para que nos ayuden a conseguir un trabajo. ¿Cuántos, verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y de repente nos damos cuenta que ni el currículum me entregó. Pero bueno, a José le pasó algo similar, ¿verdad? No se volvieron a acordar de él. Pasó el tiempo. El faraón tuvo un sueño y necesitaba que alguien le ayudara. Es ahí cuando el copero dice, ahora que me acuerdo, yo conocí un chavo ahí en la cárcel y él me supo interpretar el sueño. Entonces lo manda a traer faraón. Él le habla acerca de este sueño. Este sueño era que iban a tener 7 años de vacas gordas, vamos a decirlo así rápido, vacas gordas, y luego 7 años de vacas flacas. O sea, iba a haber crisis, iba a haber sequía, iba a haber falta de alimento. Y el faraón, cuando recién escuchó esto, se turbó, no supo qué hacer. Y le dice José, es que mire, es fácil, yo le recomiendo que durante los 7 años de abundancia usted guarde, acumule, junte, haga su ahorrito, compre su afore, empiece a abonar al afore, compre su seguro de gastos médicos, compre su seguro de vida, su segubeca, ¿verdad? Todo lo que le haga falta. Digo, pues estos van a ser 7 años de abundancia, ¿verdad? Va a poder pagar todo eso. Es más, hasta su pedacito ahí en donde le guste, ¿verdad? En la colina, en Mausolés, todo, arregle todo, ¿verdad? Para que esté preparado para los 7 años de escasez. Y le dice, no, mira, vamos a hacerlo más fácil. Mejor te voy a nombrar a ti para que tú me ayudes con eso. José, de haber sido esclavo y haber estado en la cárcel, de un día para otro pasó a ser el primer ministro de Egipto. Pero en todo tiempo siempre fue agradable lo que él hacía, agradable a los ojos de Dios. Cuando empiezan esos 7 años de escasez, la escasez obviamente no solamente le afectó a Egipto, sino a toda la región. Por lo tanto, se quedaron sin alimento. Entonces la familia de José, que vivían por ahí en la región, dicen, oye, ¿cómo le hacemos? Oye, pues yo me enteré que allá en Parrala ya se había
mucho grano, mucha comida. Amén. No se crea. Yo me enteré que ahí en Egipto están preparados para eso. Vamos a ir y les pedimos algo, ¿verdad? Que nos ayuden. Entonces se preparan, van, se presentan y que van llegando. ¿Y quién creen que los atendió? José. Y llegan los hermanos y bueno, al principio no lo reconocen y le piden el favor, pero José sí los reconoció a ellos. Y José se acordaba de su hermanito, el más pequeño, de Benjamín, y le dice: oye, pues mira, sí les voy a ayudar, pero primero traigan a su hermano el más chico. Les saca un poquito de información, ¿verdad? Para saber un poquito más. Dice: tráiganme a su hermano el más pequeño, para saber. Se lo llevan, lo presentan y luego dice: ok, ahora sí, tráiganme también a su papá, pero déjenme aquí a Benjamín. Total que el asunto es que por un tiempo, por un momento, estos hombres que eran hermanos de José tuvieron miedo. Finalmente José se revela delante de ellos y ellos verdaderamente sintieron temor de que José les pudiera hacer algo. Por eso estamos viendo aquí en la conclusión que cuando muere finalmente Jacob, los hermanos tuvieron miedo, porque decían: ahora que ya murió nuestro padre, no vaya a ser que a José se le ocurra tomar venganza. Toda esta historia es formidable. Toda esta historia es muy interesante. Pero hoy vamos a hablar de algo que yo quiero que inclusive cambie su vocabulario a partir del día de hoy. Porque hoy quiero hablarle de algo que se llama providencia. Providencia. Me tomé estos minutos para platicarle toda esta historia de José, porque leímos el final, vamos a decirlo así, de su historia, para que lo podamos entender un poco mejor. Pero la palabra que hoy quiero que se nos quede bien grabada en nuestra vida es providencia. Yo creo que ustedes ya lo han escuchado, pero providencia viene siempre unido a otra palabra más, que es muy importante para nosotros los que conocemos de Dios, y esa palabra se llama soberanía. Providencia viene atado a soberanía. Ahora, cuando yo le hablo de providencia y que le digo que viene atado a esta palabra que se llama soberanía, soberanía es la segunda palabra que usted siempre tiene que tomar en cuenta en su vida con Cristo. Es la segunda palabra más importante que usted tiene que siempre tomar en cuenta en su vida con Dios. La primera y la más importante se llama evangelio. Eso es lo primero que usted tiene que tener en mente, que nosotros hemos sido salvados, rescatados por el evangelio, por las buenas nuevas, por la salvación que nos da Cristo. Pero la segunda palabra que tenemos que entender como importante es soberanía. Soberanía. Y el día de hoy vamos a hablar de soberanía y vamos a hablar de providencia. En 1 Timoteo 6:15 nos habla de que Dios es soberano. No necesitan ponerlo, solamente quise hacer la referencia. Porque nos dice que Dios es el gobernante absoluto. Dios es el dueño de todo y es el gobernante absoluto. Él es quien controla y Él es quien sustenta la creación. Le vuelvo a repetir, es el gobernante absoluto que controla y sustenta la creación. En otras palabras, Dios siempre tiene la última palabra. Y no como los maridos, ¿verdad? Que sí, mi amor. No, Dios sí tiene definitivamente la última palabra. Y debajo de soberanía tenemos que entender que le acompaña siempre que hablamos de soberanía, tenemos que entender que siempre está ahí providencia. Providencia.
La providencia es la forma en que Dios arregla las cosas, la forma en que acomoda las cosas para alcanzar nosotros nuestro propósito sin dejar de lado la soberanía de Dios. ¿De qué le estoy hablando? La soberanía es su gobierno y la providencia es como Dios entrelaza las cosas, las conecta, las pega, las acomoda para que se dé su soberanía, pero que también se cumpla nuestro propósito. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que el Señor va trabajando, haciendo, entrelazando, uniendo, a veces separando, eso es algo que está dentro de su soberanía y que nosotros tenemos que cambiar la palabra suerte por providencia. Fíjese lo que dice en Efesios 1:11. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad. Cuando hablamos del designio de su voluntad, estamos hablando de soberanía. Y cuando hablamos de predestinados según el plan, estamos hablando de que Él hace, acomoda, une, separa, procesa. Estamos hablando de providencia. Por eso le digo que son palabras que vienen unidas. Tenemos que saber que Dios es el creador, es quien controla y quien sustenta todo. Él es quien gobierna la vida. Él gobierna nuestra vida. Ahorita al final de la alabanza cantábamos esta alabanza muy bonita que dice: aunque no te pueda ver, sé que estás obrando. Eso que Él hace, o eso que nosotros le cantamos y le decimos, sé que estás obrando, eso es la providencia de Dios. Porque Él no deja nada al azar. No deja nada al azar. Y si nosotros entendemos la soberanía de Dios, que Él es soberano y que al tener Él soberanía, Él nos da, Él nos provee, por eso es providencia. Aún las cosas más desagradables y malas que pasan en nuestra vida son de acuerdo a un plan del Señor. Así que no debemos de estarnos quejando de nuestras situaciones. Y cuando nosotros entendemos esta parte, yo le puedo asegurar que usted va a dejar de quejarse de sus situaciones, porque vamos a confiar en un Dios vivo, un Dios que provee, un Dios que es soberano. Y todo esto porque nuestra vida está dentro de la soberanía de Dios. Todo esto ya hasta ahorita parece un juego de palabras, no se me vaya a perder, pero porque así es esto. Nosotros no podemos tener simultáneamente soberanía y al mismo tiempo suerte. Estos dos conceptos o estas dos palabras no pueden coexistir. Por eso le digo que para alguien que cree en Cristo como nosotros, no existe la suerte, existe providencia. Providencia que está dentro de la soberanía de Dios. Porque la suerte son acontecimientos aleatorios que pareciera que preparan cosas o hacen que sucedan cosas. ¿Se ha visto esto de la suerte? ¿Sí sabe lo que es aleatorio? O sea, que puede un día pasar una cosa, otra otro, pero es como si jugásemos a los dados, como si echáramos precisamente suertes. Y esto no es así. No es una ocurrencia de Dios, es una providencia. Y la providencia está dentro de su soberanía. Lo que Dios hace, que tú y yo llamamos suerte, es providencia, te lo vuelvo a repetir. Él hace que todo se acomode, Él hace que todo suceda. Y tenemos que empezar a entender que todo lo que hemos vivido en nuestra vida, aún desde nuestra infancia, no es suerte, es providencia de Dios. Por eso quise leer y por eso quise que lo ilustrásemos
con la vida de José. La vida de José está llena de subidas y bajadas. Ahorita por eso yo les relataba esta parte. ¿Cuáles subidas y bajadas? Primero es un niño consentido, después los hermanos lo desprecian y lo echan a un pozo. Primero lo venden como esclavo y va a dar como un sirviente de lujo, vamos a decirlo así, bien posicionado delante de su jefe. Posteriormente lo llevan a la cárcel, ¿sí? En la cárcel ahí permanece, parece ser que ya va a salir y otra vez lo olvidan. Hasta que otra vez el Señor lo vuelve a posicionar. La vida de José está llena de subidas y de bajadas. Pero los dos versículos en los que yo quiero que nos concentremos esta mañana se encuentran en Génesis 50 y vamos a leer el versículo 19 y 20. Se lo voy a leer aquí de pantalla para que todos podamos leer lo mismo. Y dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dice el versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal. ¿Qué pensaron hacer los hermanos? Mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. En otras palabras, ¿saben qué estaba diciendo José? Dios hizo todo esto que me pasó, Dios permitió todo esto que me sucedió porque había un propósito. Porque ese propósito era que yo llegase al lugar donde actualmente estoy. Dios lo permitió para que yo pudiera hacer esto. Lo que parecía un día sin suerte y otro con suerte, era solamente Dios llevando las cosas hacia un propósito. Dios estaba obrando ahí constantemente en la vida de José, llevándolo a un propósito. Si empezamos nosotros a ver la soberanía y nos alejamos de ese concepto llamado suerte, podemos empezar a ver nuestra vida de una manera diferente. Porque tenemos que entender que siempre nosotros vamos a estar en la mente de Dios. Siempre y todos y cada uno de nosotros hemos estado en el pensamiento de Dios. Dios nunca se ha olvidado de nosotros, aún en nuestros peores momentos. Dios siempre ha estado ahí para nosotros y con nosotros. Pareciera que nos ha olvidado, pareciera que oramos y como si estuviese el teléfono ocupado, no nos contesta, o le mandamos un WhatsApp y nos deja en visto. Tal pareciera todo esto, pero realmente Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Siempre ha estado ahí con nosotros. La soberanía y la providencia son muy complejas porque Dios incluye muchos detalles que a veces ni nosotros mismos nos damos cuenta. A veces hay cosas que han sucedido en nuestra vida que al paso del tiempo nos cae, así como decían en mi época, nos cae el 20 y dices: caray, con razón me pasó aquello, con razón tuve que pasar por esto otro, porque el Señor va previendo todo eso. Somos tan importantes delante de Dios que dice en Mateo 10:30 que inclusive tiene contados los cabellos de nuestra cabeza. Yo le ahorro trabajo, pero Él tiene contados todos y cada uno. Él está así de interesado en cada uno de nosotros. Él nos conoce, Él sabe lo que necesitamos. Conoce cada detalle de su vida, de mi vida, de tu vida, de la vida de ustedes. Eso quiere decir que Dios no solo controla los acontecimientos grandes, fastuosos, enormes, ¿verdad?, que podemos ver o que llaman la atención, sino Él está en cada detalle. Por eso le repito, aún y esos detalles que a veces ni nosotros mismos tomamos en cuenta, Dios está ahí en ese detalle. Dios está ahí. La soberanía de Dios cubre todo. Y la providencia es como el Señor conecta todas esas cosas
para un propósito específico. Al Señor no le sorprende nada. Usted nunca lo va a agarrar desprevenido. Nunca lo va a poder sorprender. Él ya lo sabe. Él ya tiene todo bajo control. Fíjese lo que nos dice en Romanos 11:33. Qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Por qué? Porque Él está en cada detalle. Puede haber cosas que están pasando en la actualidad en su vida que usted no entiende por qué. Es cuando nosotros a veces le decimos, no le pregunte a Dios por qué, sino, Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Porque todo tiene un propósito, nada se sale de control de la vida de Dios, del propósito de Dios. Y el entender esto es tan complejo que usted no lo va a poder encontrar en Google, Aunque se ponga ahí en el teléfono, en la computadora a googlearlo, no va a encontrar. No va a poder saber o entender con claridad qué es la providencia de Dios. Porque es algo complejo. Solamente Él tiene el control de esas cosas. No podemos buscar los caminos de Dios porque es imposible. Va a haber muchas cosas que no tienen sentido. Si analizamos la vida de José, nos podemos dar cuenta que no tiene sentido. ¿Cómo es que lo meten a un pozo, lo envían como esclavo? Lo dejan en la cárcel. Son cosas que no tienen sentido. Nosotros en nuestra humanidad hubiésemos pensado que para poder llegar a ser primer ministro de Egipto lo debieron haber mandado a Harvard, a Oxford, a Stanford, una universidad de ese tipo, y luego graduado con chorromil diplomas, y luego que tuviera un contacto ahí en el gobierno de Egipto para que lo pudieran subir ahí como primer ministro. Eso es lo que nosotros hubiésemos esperado. Pero para Dios las cosas no son así. Por eso le digo, de un día estaba preso en la cárcel y al siguiente día ya era primer ministro de Egipto. No tiene sentido. Nosotros no podemos entender esas cosas. Solamente a Dios se le ocurren estas situaciones. Por eso la palabra de Dios en Isaías 55 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Isaías 55, 8 y 9, por si quieren anotarlo como referencia. Pero son versículos que normalmente conocemos y repetimos, ¿verdad? Lo único que podemos entender es aquello que Él decida decirte. Cuando Él decide avisarte o decirte algo, eso es lo único que tú vas a entender. Eso es lo único que tú vas a reconocer. Pero aún así, Él no te va a decir todo. ¿Y por qué no te dice todo? Porque Él está esperando que tú camines por fe. Ya es un tema que hemos hablado en otras ocasiones. Dios te va a decir cosas, pero no te va a decir todo. Porque Él está esperando que tú camines, que tú te muevas, que tú acciones. El Señor, nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce, dice en Deuteronomio 29. Fíjese, volvemos al versículo 20, Génesis 50, 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo esto para bien. Para bien. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente que se ha propuesto hacernos mal? ¿Otra vez nada más yo? Yo creo que siempre en nuestra vida vamos a caminar y vamos a encontrarnos con gente que por alguna razón no le caemos bien o algo pasa y se proponen hacernos mal. Pero aún así, Él dispuso o Él va a disponer todo para tu bien, para que salgas victorioso, que todo lo tomes para bien.
Porque mira, tenemos que entender que la providencia incluye lo bueno, pero también incluye lo malo. Por eso quise que viésemos este ejemplo de José. En José no fue un constante de subir, 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 subir. En José vemos cómo hay subidas y bajadas. Es más, yo creo que hay más bajadas que subidas. Pero Dios unió lo bueno y unió lo malo para llevarlo a un fin, a un propósito final, que era ponerlo y posicionarlo en ese lugar en Egipto para que pudiera ayudar a mucha gente, que pudiera ayudar a sus hermanos, que pudiera ayudar a su papá. Dios es soberano, pero en su soberanía también Él nos da libertad, y esto es importante que lo digamos. Dios hace todo y nada se sale de la voluntad de Dios. Pero la libertad significa que usted, que yo, que nosotros, ellos, usted, que todos podamos decidir. Esto se llama libre albedrío. La libertad significa que yo puedo decidir hacer el bien o yo puedo decidir hacer el mal. Y esto no quiere decir que se escape de la soberanía de Dios. Él nos da esa libertad y nosotros nos podemos equivocar. Porque nosotros muchas veces, en muchísimas ocasiones, escogemos o tomamos decisiones en base a las emociones, en base a cosas que Dios no nos ha enseñado o no nos ha mostrado, pero nosotros aún así lo hacemos. De nosotros depende hacer lo correcto o lo incorrecto, pero también el Señor limita esa libertad, porque aún nuestra misma libertad está dentro de su soberanía. Aún eso el Señor lo tiene controlado. Él provoca todo lo que sucede o permite lo que sucede si Él no lo hizo, si Él no lo provocó. ¿Sí me estoy explicando? Va a haber muchas cosas que Él va a ir guiando, pero nosotros vamos a decidir en ese camino. Es como cuando usted va a buscar una dirección y le prende al GPS. Yo soy malísimo hasta para seguir las instrucciones del GPS. Se pasa uno la calle. No debimos haber dado vuelta en esa calle, pero el Señor lo que vuelve a hacer es lo vuelve a direccionar. Usted tomó una decisión mala, pero el Señor lo vuelve a redirigir. No quitó esa decisión mala ahí se quedó, ahí está, usted ya la regó, pero lo redirige. Y le dice, ok, bueno, ya te fuiste por aquí, ok, ahora vámonos por acá, vamos a hacer esto. Y lo vuelve a redireccionar. Dios utiliza inclusive tus problemas para traerte hasta el día de hoy, para traerte hasta aquí, hasta donde estamos hoy. Y sabemos que Dios no peca y no puede pecar, pero cuando hay pecado en nuestra vida, Él lo utiliza para bien. Él todo lo maneja con un propósito y lo hace de acuerdo a su soberanía y lo hace de acuerdo a su providencia, a sus arreglos, a sus conexiones que Él está buscando para nuestra vida. Fíjese, hay un pasaje que a mí me llama mucho la atención que está en Lucas 22, 31 y 32, y le dice el Señor a Pedro, y en este caso le dice Simón, le dice, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandear a cada uno de ustedes, dice, como si fuesen trigo. ¿Cómo agitaban al trigo? Lo golpean, ¿no? Y luego dice en el versículo 32, pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando te arrepientas, ojo, de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. ¿Nos estamos dando cuenta? Satanás lo pidió para zarandear. Si hubiese sido un profeta moderno, diría, no, pero tú vas a prosperar y el Señor te va a proteger. Y no, le dijo, hey, estoy orando por ti, ojo, estoy orando por ti, para que tu fe no fallezca, para que tu fe no falle.
Fíjese, ojo con esto que le voy a decir. El diablo no solamente es Satanás, el diablo, no solamente es el diablo, vamos a decirlo así, sino que el diablo es el diablo de Dios. En otras palabras, el diablo solamente va a actuar en tu vida de acuerdo a lo que Dios le permita que actúe. Nada más. Por eso aquí le dice Jesús a Pedro, le dice, Satanás te ha pedido para zarandear. ¿Quién lo pidió? O sea, Satanás está pidiendo permiso para zarandear a Pedro y a los discípulos. O sea, le está diciendo, oye, dame chance de ponerles una estrujada a estos a ver si reaccionan. A ver si reaccionan, ¿verdad? Está pidiendo permiso. Eso nos dice que Satanás no hace nada si Dios no le da permiso, si Dios no se lo permite. Eso nos da otra idea, otra percepción de esa misma soberanía de Dios y de esa providencia de Dios. Hasta Satanás se sujeta a la soberanía de Dios. El diablo no puede actuar sin permiso de Dios. Pero aún en esos casos Dios utiliza esas situaciones, esos problemas, esas cosas que a veces nos suceden para nuestro bien. Nunca vamos a entender con claridad esta providencia de Dios, porque yo me quiero imaginar, a lo mejor las mujeres van a tener una idea más clara, ¿verdad?, que nosotros los varones, porque las mujeres tienen esa mente o esa capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo de repente me sorprendo, por ejemplo, yo me sorprendo con mi esposa, la pastora, porque está hablando por teléfono, está ministrando a alguien por WhatsApp, está haciendo un diseño en la computadora y que está haciendo esto y luego gritándole a Diego o sea, muchas cosas al mismo tiempo. La verdad es que yo no lo entiendo. Así está Dios trabajando. Dios está moviendo un detalle, está trabajando aquí, está haciendo acá, está fijándose en la vida de cada uno de nosotros, acomodando, midiendo, acotando, soltando. Hace millones de cosas. Acabamos de ver que no se le va un solo detalle. Esa es una prueba más de que la mujer fue diseñada más parecida a Dios que los hombres. Versículo 20, volvemos a él y dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios propuso todo para bien. Dios, para complementar sus propósitos, hace todo y utiliza todo para bien. Hace todo para bien. Al Rey de Reyes, Señor de señores, soberano del universo, no se le escapa un solo detalle. Nada se le escapa. Nada está fuera de su control. Tenemos que entenderlo. Y cuando entendamos esto nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios soberano. Los problemas de todos nosotros, las circunstancias de nuestra vida no tienen la última palabra. La providencia, la mano soberana de Dios, es quien está gobernando todas las cosas y no va a permitir que nada malo ocurra o que nada nos saque a nosotros de su propósito. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. El resultado presente, les está diciendo José ahí a sus hermanos cuando dice esta frase, es que Dios tenía el propósito de ponerme en este lugar, de que yo pudiera estar aquí para poderlos ayudar y ayudar a más gente. Ese hombre, José, en ese momento les estaba diciendo, he alcanzado el propósito de Dios para mi vida. Llegó a su propósito. Y si vemos toda la historia de José, podemos darnos cuenta que se tardó 22 años en llegar a ese punto. Aproximadamente 22 años.
Muchos de nosotros queremos llegar a nuestro propósito de vida de un día para otro. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Pueden pasar años para que el Señor complete su tarea, para que el Señor complete su propósito. En el caso de José vemos 22 años. Él se toma las cosas con calma, y más que tomárselas con calma, él va haciendo las cosas de acuerdo a la velocidad que nosotros mismos vamos respondiendo a su soberanía y a su providencia. Nosotros somos los que a veces no estamos preparados ni listos para recibir el propósito de Dios. Y por eso Él de pronto nos tiene que llevar por ciertas desviaciones. Dice, porque todavía no está listo. Tengo que darle otra paseada más por el desierto para poder llevarlo a donde lo tengo que llevar. O nos dice el Señor, yo pensé que ya estaba así, el ya merito, ¿verdad? Y no, lo tengo que volver a llevar a este otro lugar. Entonces tenemos que estar siempre seguros de que nada se escapa del control del Señor. Dios todo lo que pasa en nuestra vida lo usa para bien. Romanos 8:28, ¿se lo saben de memoria? Y sabemos que Dios hace todas las cosas, que hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. A muchos de nosotros nos pasa lo que le llegó a suceder a Jacob. Ya esta parte no la leímos, no la expliqué a detalle, pero Jacobo llegó a un punto cuando recién lo hacen llamar para llevarlo a la presencia de Jacob, donde él pensó y dice, híjole, otra vez me sigue pasando estas cosas. Primero perdí a José, ahora parece ser que voy a perder a Benjamín. Sentía que también iba a perder a Simeón. Jacob estaba así como a veces nos pasa a nosotros. Y realmente el plan de Dios era diferente, porque a José no lo había perdido, lo había puesto en un puesto privilegiado. A Benjamín pues lo tenía ahí José, pero no le pasaba nada, al contrario, lo estaba consintiendo. Y obviamente a Simón tampoco le iba a pasar nada. Nosotros a veces nos hacemos unas historias bien trágicas, nos inventamos unos historiones y realmente el plan de Dios es otro. Nosotros ya estamos pensando que va a pasar lo peor, ¿verdad? Y el plan de Dios es algo total y completamente diferente. Diferente. Ahora, yo le explicaba hace un momento que Dios no nos va a enseñar ni nos va a mostrar todo. Por eso es bien importante que caminemos por fe. Cuando nosotros caminamos por fe, es caminar creyéndole a Dios, aún sin haber visto. Porque si en lo que nosotros creemos es únicamente en lo que podemos ver, no vemos todo lo que tenemos que ver, porque hay muchas cosas que no vamos a ver, pero que ahí están. Y eso es caminar por fe. Eso es caminar por fe. Dios permite que sucedan cosas y las torna a favor de Él y a favor nuestro. Cuando nosotros estamos comprometidos con Dios, todo será para bien. Así que la recomendación de hoy es: confíe en Dios. Confíe en Dios, aunque todo vaya aparentemente mal. Aunque usted no vea aún el amanecer, usted tiene que confiar en Dios, porque Él va a transformar el mal en bien. Si usted está en una prueba, inclusive una prueba larga, pero si usted está comprometido con Dios, Él lo va a transformar en algo poderoso, en algo grande. Dios puede usar lo negativo de su vida, lo negativo de uno de nosotros como sus hijos, para mantener inclusive la promesa de toda una nación. Eso hizo José. Se comprometió Dios con un propósito, con el propósito de un solo hombre, de un solo jovencito,
que lo lleva a un puesto de autoridad para rescatar a toda una nación, que es la nación de Israel. ¿Se está usted dando cuenta? Tal vez ni nosotros mismos podemos entender el potencial nuestro. Tal vez ni nosotros mismos podemos entender el impacto que vamos a tener para Dios por medio de nuestra familia, por medio de nuestros hijos, nuestros nietos, los hijos de los nietos. Porque cada uno de nosotros podemos llegar a ser una nación bendecida por Dios. Tenemos que perdonar. Tenemos que dejar de hacer lo malo. Tenemos que aprender a devolver bien por mal. Dice en Primera de Pedro 3:9: no paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. Si José se hubiese aferrado a sus circunstancias, a todo lo que le salía mal aparentemente, a toda la problemática que él vivió, Dios no habría podido actuar de la forma en que actuó. Si él se hubiera quedado atorado, abrazando ahí su dolor y su problema, Dios no pudo o no habría podido hacer algo grande con él. Nosotros tenemos que ser capaces de soltar, de perdonar, de tener un cambio, de tener una transformación. Y para eso nos ha llamado Jesucristo a su presencia. Cuando el Señor nos llama a tener un arrepentimiento, es en el cambiar nuestra mentalidad, nuestra manera de ser, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar. Así que tus experiencias de vida te han traído hasta este punto, hasta este momento. Pero estés donde estés, tú tienes que tener la seguridad de que siempre has estado en las manos de Dios. Tienes que confiar en Él, tienes que entregarte a Él, y tienes en todo momento que caminar creyéndole a Él, caminar por fe. Así que no importa todas esas situaciones difíciles que tú has pasado, Dios todo eso lo va a tornar para bien, porque todos vivimos dentro de su soberanía, y el Señor nos ha entregado y nos va a dar aún más de su providencia divina. Así que ponte de pie, vamos a orar, y además tenemos Santa Cena. Bendito Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Sabemos que ha estado dentro, Señor, de tu soberanía, que por medio de tu providencia todos y cada uno de nosotros podemos estar hoy aquí en este lugar. Y te damos gracias por ello, porque sabemos que estamos dentro de ese pacto poderoso, perpetuo, ese pacto que está vivo y que hoy vamos a refrendar en tu nombre. Con la autoridad, Señor, que tú nos has dado, atamos todo espíritu contrario a ti, atamos todo espíritu de pitón, de serpiente, todo espíritu de contienda, todo espíritu de chisme, de brujería, es atado, echado fuera en el poderoso nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que únicamente tu Espíritu Santo es el dueño y es el Señor de este lugar. Que su presencia echa fuera todo temor, todo yugo, todo espíritu contrario a ti. Y te damos gracias, Señor, por ese sacrificio tuyo en la cruz. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.